cordial saludo. En el video anterior estuvimos trabajando la clasificación de los ángulos y para este vamos a desarrollar ejercicios que apliquen esa clasificación de los ángulos. Para ello he encontrado esta biblioteca que algún arquitecto diseñó y organizó en la web y me parece un elemento que nos puede servir para nuestros ejercicios de aplicación. Vamos a arrancar entonces con la clasificación de los ángulos según la medida. Vamos a ver en dónde tenemos acá nuestros ángulos. Primero identifiquemos dentro de esas líneas que nosotros tenemos un ángulo agudo. Entonces, un ángulo agudo, vamos a ubicarlo. Yo sé que voy a trazarlo primero a mano alzada. Y a mano alzada, entonces aquí nosotros tenemos un ángulo agudo. Esto es un ángulo agudo. ¿Cómo sabemos que es un ángulo agudo? Porque su medida es menor a 90 grados. Entonces podemos colocar ahí nuestro transportador, ubicamos el vértice y giramos para hacer la medida. Entonces aquí aproximadamente nos da unos 74 grados. Este arco entonces nos mide 74 grados. Entonces ahí tenemos un ángulo ¿qué? Un ángulo agudo, ¿sí? Ahora, busquemos también un ángulo obtuso. Entonces el ángulo obtuso lo podemos encontrar en esta sección, mire. Podemos hablar de esta parte, aquí donde yo estoy trazando, acá y acá tenemos un ángulo obtuso. ¿Cómo sé que es obtuso? Porque es mayor a 90 grados. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Colocar acá mi transportador y vamos a verificar que realmente es. Entonces, ahí está y nos queda de 100 grados. De acá a acá, entonces nosotros tenemos 100 grados. Este es un ángulo obtuso, su valor son 100 grados. Después de esto nosotros hablábamos de un ángulo llano. Entonces el ángulo llano lo encontramos acá, aquí ahí tenemos bastantes. Entonces vamos a suponer, entonces espérese, movemos esta, vamos a hacer este ángulo, es un ángulo llano. También tenemos un ángulo nulo y podríamos pensar que sobre esta línea, ¿sí?, tenemos un ángulo nulo que es de 0 grados. Después de eso, entonces nosotros hablábamos de los ángulos según la posición. Entonces, miremos que aquí hay ángulos consecutivos, ¿sí? Entonces, este ángulo, mire, este ángulo, vamos a dejarlo con este color, y este otro ángulo, entonces, con este otro color, y voy a tratar de montar acá el trazo. Esos dos ángulos son ángulos consecutivos. ¿Por qué son consecutivos? Porque tienen un vértice en común y tienen un rayo en común. Aparte de eso, son ángulos que su suma nos da 180 grados, ¿sí? Aquí la suma de estos dos nos da 180 grados. Quiere decir que si el primer ángulo, vamos a medir el primer ángulo, este primer ángulo nos mide, entonces aquí ubicamos nuestro 0, este primer ángulo es este, entonces eso nos da 70, 75, como 77 grados. Ese primer ángulo nos da 77 grados, entonces 77 grados. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo, el ángulo azul con el ángulo amarillo, también son ángulos suplementarios. Si son suplementarios, nosotros sabemos que suplementarios, la suma entre ellos nos mide 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo no lo necesito medir, ¿sí? Este ángulo no necesito hacer la medida para saber cuánto vale. Simplemente a 180 le restamos 77 grados y eso nos da 103 grados. Quiere decir que si yo voy a mirar con mi transportador, este ángulo vale 103 grados, ¿sí? Entonces ya tenemos acá
y entonces podemos mirar 103 grados, ahí está. Entonces de acá 0, 10, 20, 30, 100, 103 grados, ahí están los 180 grados que nosotros habíamos hablado. ¿Cómo se llaman esos ángulos? Esos ángulos se llaman suplementarios y la clasificación es según la suma. Según la suma. ¿Listo? Bien. Sigamos mirando qué otro tipo de ángulos encontramos en nuestra figura. Aquí hay ángulos también opuestos por el vértice, ¿sí? Voy a centrarme en esta línea, voy primero a hacer la mano alzada y luego me voy a centrar en esta línea. A ver si la puedo hacer bien, aquí está mejor. Me voy a centrar en esas dos líneas, ¿sí? Y vamos a decir, voy a borrar primero esas líneas que hice, entonces voy a trazarlas, voy a extenderlas, voy a coger mi regla y vamos a hacer el trazo de estas dos líneas. Este sería el vértice, entonces vamos a llevarla con ese vértice, no, tracémosla desde antes, desde acá, coloquemos, rotemos, listo, y vamos a trazar. Entonces voy a trazar esta línea, listo, ahí ya nos queda esta línea. Guardemos momentáneamente nuestro transportador y nos falta entonces otra línea. Esa línea la podemos arrancar desde acá, vamos a girar y la trazamos aquí, acá. Entonces en esa parte aparecen 4 ángulos, entonces llamemos este el ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Ahora, según la clasificación en la posición, nosotros sabemos que el ángulo 1 vamos a medirlo, transportador, vamos a medir ese ángulo 1, entonces colocamos acá y vamos a girarlo hasta acá más o menos, un poco más abajo, ahí nos queda, aquí nos queda ya perfecto. Listo, eso quiere decir que esto nos da 75,76 grados, o sea este arco nos vale 76 grados. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud del ángulo 1 es de 76 grados. Ahora, el otro ejercicio puede ser medir el ángulo 2, medir el ángulo 3, medir el ángulo 4. Pero el ángulo 3, la magnitud del ángulo 3 de este ángulo, voy a colocarlo aquí en otro color, de este ángulo, es exactamente la misma que la del ángulo 1. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, la magnitud del ángulo 3 es igual a la magnitud del ángulo 1. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces usted no necesita medirlos. Simplemente haciendo uso de esta propiedad, usted ya sabe que la medida o la magnitud del ángulo 3 es de 76 grados. ¿Sí? Ahora, note que solamente hicimos una medida, la medida la hicimos acá, 76 grados. Ya sabemos que este entonces también nos da 76 grados, pero sucede que el ángulo 1 y el ángulo 2 suman 180 grados, son suplementarios, ¿sí? En suma nos dan 180 grados, quiere decir que yo puedo determinar la magnitud del ángulo 2. ¿Cómo lo hacemos? La magnitud del ángulo 2 viene a ser 180 grados menos la magnitud del ángulo 1. O sea, lo que le hace falta a 76 para hacer 180. ¿Por qué? Porque son suplementarios, según su posición son adyacentes, ya que sumados son consecutivos y sumados nos dan 180 grados. Entonces, como ya tengo uno de ellos, entonces el otro lo puedo determinar de manera sencilla haciendo la resta. Entonces, la magnitud del ángulo 2 es 180 menos
76. Esto nos da 104 grados. Entonces ya tenemos que la magnitud del ángulo 2 es de 104 grados. Podemos utilizar acá otro color para hablar de este arco y coloquémosle acá 104 grados, 104 grados. Pero sucede que el ángulo 2, este ángulo, y el ángulo 4 también son opuestos por el vértice. Entonces no necesitamos medir esta parte, la del ángulo 4, sino que automáticamente podemos saber que el ángulo 4, la magnitud del ángulo 4 es igual a la magnitud del ángulo 2. Quiere decir que el ángulo 4 mide 104 grados. ¿Sí? De esta manera entonces, solamente haciendo una sola medida, solamente midiendo nosotros podemos determinar los otros 3 ángulos sin ningún problema. Esto si nosotros teníamos dos líneas que se cortan o ángulos cuyos rayos se extienden y aparecían los ángulos opuestos por el vértice. Pero, ¿qué tal la última definición, donde nosotros hablábamos de las paralelas y de la línea secante o la línea que cortaba esas paralelas? En la figura aparecen dos líneas paralelas. No sé si las puede identificar en la figura donde hay dos líneas paralelas. Entonces, una línea es esta es una línea y esta es otra línea. Esas dos líneas son paralelas. Recuerda que ¿por qué son paralelas? Porque si yo las extiendo y están en el mismo plano y yo las extiendo, jamás se van a cortar. Esas dos líneas son paralelas y son cortadas por una línea secante. Entonces, bueno, secante y cortar en esencia es como lo mismo. Entonces, aquí va una secante, una línea que las corta y va por allá. De esa manera entonces aparecen las líneas paralelas y la secante. Entonces, vamos a hacer nuestro ejercicio con esas líneas. Para ello, vamos entonces sí a tomar nuestra regla, a hacer trazos correctos. Entonces vamos a trazar acá. Entonces trazamos, vamos a girar, a ver que nos quede bien. Sí, yo creo que ahí nos da. Entonces vamos a trazar acá nuestra línea, la trazamos, movemos acá y trazamos acá nuestra línea también. ¿Listo? Entonces ahí están nuestras dos líneas paralelas. Ahora vamos a mirar la línea secante. Entonces vamos a ubicar mi regla, la ubicamos acá, la giramos para trazar con el otro punto y acá vamos a decir que tenemos las dos paralelas y la secante, ¿sí? Entonces, nuestro ejercicio, vamos a ver cuántos ángulos aparecen acá. Este es un ángulo, entonces démosle nombre, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos. Aquí nos aparecen 8 ángulos. Entonces, ¿qué necesitamos? Para poder determinar la medida de los 8 ángulos, nosotros necesitamos una sola medida, cualquiera de los 8, solamente necesitamos medir cualquiera o conocer la medida de cualquiera. En este caso, ¿sí? Voy a arrancar generalmente uno arranca con el 1, pero en este voy a arrancar con el 4. El ángulo 4 lo vamos a medir. Entonces vamos a colocar acá nuestro vértice del transportador, lo giramos, dejamos acá nuestro 0 que coincida con un rayo y miramos acá. Entonces, recuerde que la
el compás tiene acá dos escalas, entonces vamos por la interior, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, y esto nos da 73, entonces este ángulo nos da 73, entonces vamos bueno, no, sí, dejémoslo acá trazado para que se vea bonito, 73 grados, tracémoslo acá, y vamos a decir entonces que esto mide 73 grados. Solamente necesito conocer uno, mire, ya puedo guardar mi transportador, ya no lo necesito. Ahora, con las cosas que nosotros hemos visto de clasificación podemos determinar los otros, ¿sí? Como ya tenemos que la magnitud del ángulo 4 es 73 grados, nosotros podemos saber automáticamente, ¿sí?, este ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo 2 y el ángulo 4, ¿cómo son? Ángulo 2 y ángulo 4 son opuestos por el vértice. Entonces, yo ya sé que la magnitud del ángulo 2 es de 73 grados. ¿Por qué? Porque al ser opuestos por el vértice, sus aberturas valen lo mismo, ¿sí? Ahora, también puedo conocer la del ángulo 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la medida, el ángulo 1 y el ángulo 4 son suplementarios. Eso quiere decir que la magnitud de 1 más la magnitud del ángulo 4 nos va a dar 180 grados. Entonces, como ya tengo una que vale 73 grados, entonces la magnitud del ángulo 1 es lo que le hace falta al ángulo 4 para hacer 180, o sea, 180 menos la magnitud del ángulo 4. Eso quiere decir que la magnitud del ángulo 1 viene a ser 180 menos 73 grados. Eso nos deja 107, que la magnitud del ángulo 1 es de 107 grados. Ya está. Entonces, mire, ya voy a borrar esta parte para dejar solamente consolidado la magnitud. Ya sabemos que la magnitud del ángulo 1 es de 107 grados, ¿sí? Ahora, como el ángulo 3 y el ángulo 1 son opuestos por el vértice, entonces yo ya sé que la magnitud del ángulo 3 es de 107 grados, ¿sí? Entonces, mire, yo ya tengo acá 4 ángulos con los cuales determiné cuántas medidas hice. Hice una sola medida. Ahora necesitamos pasarnos a los ángulos formados por la otra paralela. Entonces, vamos a ver. Aquí lo podemos sacar de varias maneras. Primera manera, podemos buscar los ángulos correspondientes. ¿Ángulos correspondientes cuáles son? Entonces, el 4 y el 5 son correspondientes, ¿sí? Entonces recuerde que correspondientes quiere decir que sobre la paralela está como en la misma posición, ¿sí? Entonces yo ya puedo decidir que si son correspondientes, quiere decir que sus magnitudes son iguales, entonces la magnitud del ángulo 5 es la misma que la del ángulo 4, o sea, 73 grados, ¿sí? Acá también podemos decir, bueno, 7 y 5 ¿cómo son? Opuestos por el vértice, pero bueno, usemos otra clasificación, ¿sí? Entonces miremos, olvidémonos de que yo utilicé esta propiedad, correspondientes, pero está bien, ¿sí? Pero vamos a mirar, aquí borré el 3, listo. Entonces, miremos otra propiedad. Nosotros habíamos visto ángulos alternos internos, ¿sí? Entonces, ángulos alternos internos. En este caso, el ángulo 2, voy a sombrearlo con el ángulo 2 y el ángulo 5 son ángulos alternos internos, ¿sí? Alternos porque está uno a un lado de la secante y el otro al otro lado de la secante, e internos porque están al interior de las paralelas.
Entonces, otra propiedad que yo puedo utilizar es que como el ángulo 2 es alterno, el ángulo 2 y el ángulo 5 son alternos internos, entonces, miremos acá, el ángulo 2 y ángulo 5 son ángulos alternos, me comí la N, alternos internos. Como son alternos internos, entonces sus medidas son iguales. Volvemos a lo que ya sabíamos, la magnitud del ángulo 5 es de la misma que la del 2, 73 grados. Ahora, también puedo utilizar alternos externos. ¿Cuáles son alternos externos? Alternos externos son el ángulo 1 y el ángulo 8. ¿Sí? Alternos, ¿por qué? Porque está uno a un lado de la recta secante, y externos porque están por fuera de las paralelas. Entonces, ángulos alternos externos son iguales, que quiere decir que el ángulo, cambiamos aquí de color, que el ángulo 1 y el ángulo 8 son alternos externos. Valen lo mismo, que quiere decir que la magnitud de el ángulo 8 es de la misma que la del 1, 107 grados. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto. Y para poder hacer la transición entonces de una recta, estábamos en esta parte, para pasar de esta línea paralela a la otra, entonces nos valemos de los ángulos correspondientes, de los ángulos alternos internos o de los ángulos alternos externos. Entonces ya sabemos que la magnitud del ángulo 5 es 73 grados. También saben, porque es alterno interno con el ángulo 2, también sabemos que la magnitud del ángulo 8 es la misma del ángulo 1, o sea 107 grados. ¿Por qué? Porque se llaman alternos externos. La del 7, la magnitud del ángulo 7 es la misma del 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ángulos alternos, y son ángulos alternos externos, o sea, su medida es la misma. Entonces, nosotros vamos a decir que la magnitud del 7 es de 73. Nos falta ¿cuál? La del 6. Entonces, la del 6 la podemos hacer igual a la del 3. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Entonces, la magnitud del ángulo 6 es del mismo del ángulo 3, eso da 107 grados. Entonces, mire, este ejercicio, ¿en qué se fundamenta? En que usted tiene solamente una medida. Una sola vez utilice el transportador. Y a través de las clasificaciones y las propiedades de los ángulos puedo encontrar las medidas de las otras 7. No necesito hacer cálculos. ¿Listo? Esta era la propuesta que tenía para el presente video. Muchas gracias y hasta la próxima.